Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Un saludo cordial. Sí, tengo información importante. Se habla mucho de la pregunta que se va a tener en la boleta el día 1 de agosto. Hay un bloqueo y hay un boicot y hay una actitud demasiado evidente por parte del INE y de aquellos grupos de poder fáctico que están en contra de este proceso electoral. La situación no es ni sencilla. De hecho, esa es la apuesta que tendría el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello, que ha dicho cualquier cantidad de veces que la pregunta es la que propuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la pregunta hay una palabra que poco se ha analizado. ¿Qué es vinculante? O sea, que para que la consulta sea vinculante, fíjese dónde está el truco, la maña, la necesidad de tener sobre todo una participación copiosa. El INE, según datos del propio Instituto Nacional Electoral, alcanzaron el 52% de votación en el 6 de junio. El 52% del padrón electoral. Ese fue el voto alcanzado. ¿Cuántos puestos estuvieron en juego? Toda la Cámara de Diputados, 300 distritos electorales, 300 diputados federales, 15 gubernaturas, miles de ayuntamientos, de congresos locales, es decir, dijeron es la más grande de la historia. Así fue promocionada. Y la consulta ciudadana, la consulta popular del 1 de agosto, requiere cuando menos el 40% de participación del padrón electoral, del mismo padrón electoral, para que la decisión que se tome, sea el sí o sea el no, sea vinculante. ¿A qué se refiere con vinculante? Bueno, la vinculación a las autoridades competentes para que pueda entrar la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades competentes apegadas a derecho, por supuesto. Ante toda esta desinformación, vale la pena citar el tema de la vinculación que pueden tener los actores políticos del pasado, que son los expresidentes, nada más que van a estar una y otra vez con lo mismo. Pues ya cuando menos respondió Ignacio Mier Velasco, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, dice que con argumentos falsos y mentiras atacan el ejercicio ciudadano, esto dice el INE y los grupos de oposición, o los partidos de oposición. Mediante un comunicado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, afirmó que con argumentos falsos, mentiras y denostaciones, los partidos de derecha intentan a toda costa descarrilar la consulta popular, por lo que aseguró que son enemigos de la democracia. Son enemigos de la democracia aquellos que le apuestan al fracaso de la consulta popular, aquellos que bajo cualquier circunstancia impedirán que la gente decida y participe. Esto lo dijo a través de un comunicado. Y es cierto, mencionó al INE, a los partidos políticos opositores a Morena, incluso los grupos de poder económico. El INE, por su parte, revira y dice que tiene 335 foros de diálogo y reflexión sobre la consulta popular. El INE no ha hecho gran cosa y estos foros hay que estar atentos. Iguales se convierten en centros no de ejercicio democrático, sino de defensa a ultranza de lo que son los expresidentes. Aquí está la pregunta, esta es la pregunta, pero lo que interesa es estos cuadros, este recuadro, sí o no. Porque para que sean vinculantes, los resultados tendrían que ser, fíjese lo que llaman foros de diálogo y reflexión sobre la consulta popular. Hay un actor que tiene presencia, Ronquillo, Víctor Ronquillo se llama. A ver, ¿qué dice respecto a la consulta? Y vale la pena recordar que para que sea vinculante se requiere el 40% de la votación del total del padrón electoral. Se requieren millones y millones de votos. Es importante porque si es vinculatorio, entonces las autoridades tendrán la obligación de proceder si gana el sí en la consulta. A pesar del boicot de los grupos de poder, de los grupos políticos, a pesar de los grupos que conocemos como Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, Claudio X González, el PAN,
el mismo Ricardo Anaya, pues que ya estamos como Cuba o que estamos como Venezuela. Es el mismo rollo de siempre. ¿Qué dijo este personaje respecto a la consulta? Mira, la verdad es que yo estoy muy contento, soy muy optimista en términos de lo que representa esta consulta popular, esta consulta ciudadana. Lo primero que hay que decir es que es la primera vez que tenemos la oportunidad de realizar una acción política que va más allá de elegir a los administradores del Estado. Esta es una acción política que puede cobrar justicia. Eso es enormemente importante. Y hay países como Guatemala, Perú, donde ya sea, bueno, Argentina, donde claro que se han juzgado antes a políticos. Pero aquí lo importante es que todas las veces que a lo largo de estos años hemos dicho, oye, ¿cómo se ha caído el nivel de vida de los mexicanos? Oye, qué difícil es encontrar chamba. Oye, ¿qué está pasando con la violencia? Todas esas veces, ahora podemos decir, ¿saben qué? Basta. Y vamos a actuar en contra de quienes tomaron las decisiones políticas que llevaron al país a una terrible crisis económica de la que no hemos salido, que llevaron al país a una catástrofe en derechos humanos, una catástrofe humanitaria, y que además cancelaron el futuro para millones de jóvenes mexicanos. Estos personajes son los responsables de esas decisiones políticas. Además, algunos de ellos evidentemente participaron en acciones delictivas. Por principio de cuentas, la usurpación y el fraude electoral que perpetraron de entrada, que fue determinante. Entonces, y de ahí ya la lo que importancia, poder, pues, de ahí la importancia ahora, esta expresión democrática es una expresión democrática horizontal. Insisto mucho, la democracia liberal, pues bueno, votamos y tal, al final elegimos administradores. Aquí no, aquí tenemos la posibilidad de construir un futuro diferente a partir de la justicia. Ahora, esto es muy importante. Ok, algunas personas se preguntan, ¿para qué salgo y luego buscar la casilla donde que va a haber menos que cuando la votación? Esos son unos, y los otros son esas cosas que, ¿por qué están haciendo consulta en países? A ver, pero mi pregunta es, si votamos y gana el sí, ¿va a pasar algo o va a quedar nomás para la anécdota? No, yo creo que pasan dos cosas, ¿no? La primera y más importante es que de acuerdo al número de votos, la decisión puede ser vinculante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es vinculante? Vinculante quiere decir que las autoridades respectivas, quiere decir muchas cosas, pero voy a ser pragmático. Quiere decir que las autoridades respectivas tienen que actuar en consecuencia a la decisión. Quiere decir que entonces la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras instancias a la que corresponda tendrán que participar en una investigación y realizarla. Eso es muy importante. Porque fíjate, ¿cuánta gente, qué porcentaje del padrón votó en las últimas? Que hasta no, bueno, en las presidenciales, digamos, o en las últimas, fue el 50 y alguito. Sí. Aquí va a haber la mitad de las casillas. Cero promoción. En algunos pueblos hasta amenazados de que ni salgan a votar. Y para que esto suceda se requiere el 40%. O sea, del padrón. Necesitamos ser muy necios. No, necesitamos ser muy necios, y de ahí la importancia de entender lo que representa, es hacer justicia. Me cae que aquí sí hay, yo les organizo operación. Claro, ahora, es la primera vez en que en México se lleva a cabo un proceso electoral con estas características. Ahora, hablamos de una construcción democrática diferente. Pero a ver, ahí te va. No van a tener que cambiar la Constitución para llevarlo a cabo, porque hay una ley donde tú no puedes juzgar en este país a los presidentes que salen, porque si no iba a ser siempre una cacería de brujas, ¿no? El que llega se va sobre el otro. O sea, ¿no tendrán que cambiarla? ¿O ya así de muertito ya llegamos? No, yo creo que obviamente hay procedimientos jurídicos, reformas constitucionales que tendrán que llevarse a cabo. Pero lo importante, yo insisto en ello, lo más importante, más allá de ver a Salinas detrás de las rejas, lo más importante es el significado de esta acción política, el significado de la construcción de ciudadanía, porque en este país nadie ha construido ciudadanía.
precisamente esta consulta popular ciudadana es una consulta donde nos construimos como ciudadanos y de alguna manera exigimos justicia y juicio contra personajes que permanecen en la impunidad. Y lo otro que es muy importante, se esclarecen modos de proceder. Digamos que la investigación que realice, y eso es muy interesante y de eso hablaremos en un futuro, que realice una comisión de la verdad. Ajá. Para esclarecer cómo operaron estos señores, nuestras personas. Eso permitirá de un modo muy pedagógico ver cómo operó el Estado neoliberal, ¿no? Para que no lo vuelvan a hacer. Exactamente. Para estar nosotros. Y Por para eso, que no lo vuelvan para a no hacer. volver a Y lo permitirlo. otro, ¿qué pasaría? ¿Cuáles van a ser los resultados en términos de la conciencia ciudadana y el cambio de eso. visión política? Eso es muy importante. Por eso no importa que vayan o no a la cárcel. Lo que importa es ese ejercicio Además, y mire, esa práctica si ciudadana. usted, su corazoncito está con un partido, puede ir y votar por el sí a los otros del otro partido. ¿Sí me explico? No es que a todos sí de un jalón, pero vaya. Sí, yo creo que es muy importante participar y obviamente a muchas instancias del poder y del sistema político mexicano actual no les ha Ay, convenido. ya como Nos están apedreando, nos Rancho. están acabando. Bueno, parte de lo que dijo Víctor Ronquillo respecto a la consulta. Fíjese usted cómo se ha manejado hasta el día de hoy. El tema de la consulta va a tener reflexiones, mesas de diálogo, actividades organizadas por el INE. Sin embargo, y de acuerdo a lo que dice el propio Ignacio Mier, los enemigos de la democracia, aquellos que apuestan al fracaso de la consulta popular, lo que pasa es que hay que estar claros de qué se trata. Él exigió al INE que en lugar de buscar trabas y pretextos, se enfoque en difundir este ejercicio. No lo ha hecho. Nosotros sí vamos a trabajar para que esta consulta sea un éxito. La postura, obviamente, es interesante y es importante. Pero sobre todo, llegar a las metas, a los parámetros que se requieren para que el resultado final no sea un borrón y cuenta nueva. Porque, mire, se requiere el 40% del listado nominal para que en caso de que gane el sí, hacerla vinculante. Es decir, que puedan intervenir las autoridades competentes, y a eso le apuesta el INE. Saben que desplegaron, en esta ocasión van a desplegar 57,000 casillas. La tercera parte de lo que fue en la elección del 6 de junio. Que porque no tienen dinero. Dinero tienen a montones. El problema va a ser si se van a instalar todas las mesas receptoras de votos. Esta no es una elección. Es un referéndum, un plebiscito que es una consulta ciudadana. Es consultar a los ciudadanos. ¿Quieres que a los actores del pasado que saquearon este país sean juzgados mediante mecanismos constitucionales y legales? ¿Sí o no? Está sencillo, está práctico, para que tenga validez vinculatoria, para que pueda intervenir la fiscalía. Esto de los expresidentes sí pueden ser juzgados. Sí hay jurisprudencias, sí hay acciones legales que se pueden emprender, pero bueno, ese será otro tema, porque tiene sus aristas. Lo más importante de todo es la participación social. El INE le apuesta a la no movilización. Por eso detuvieron todo. La famosa veda electoral. Pues, ¿cuáles elecciones hay? Es una consulta popular, una consulta ciudadana. Alcanzar el 40% del listado nominal es un reto, y es un reto fuerte. El reto lo asume la sociedad. Vamos a ir para superar el 40% de la votación del listado nominal. Es un reto de veras. Y nada sencillo, nada fácil, porque las mesas las van a ocultar, de mí se acuerda. Ya está cantado, hombre. El diputado Nacho Mier es claro, están abiertamente en un boicot sobre la consulta. Lo peor de todo, están desde el INE, son los encargados de informar, de transparentar dónde estarán las mesas receptoras de votos para la consulta y en qué momento, en qué horario, cómo va a estar. O sea, son muchos detalles que han quedado en el aire, porque ellos están más interesados en hacerle ver al presidente de México, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, que no les dieron más dinero. Siempre el mugroso dinero. Pero el boicot está en esto. ¿Dónde van a ubicarse las mesas receptoras de votos? Se van a ubicar fácilmente.
¿Van a tener boletas suficientes? Eso dicen que sí, que 2,000 boletas por mesa. ¿Y por qué no se difunde? ¿Por qué eso no se difunde? Ahí están los trucos del INE. O sea, no es sencillo. Y 40% de la votación del listado nominal, ese es el reto a superar en este ejercicio de democracia participativa. Atentos, pues, cuando menos Ignacio Mier, el diputado líder de la bancada de Morena en la próxima legislatura, 65 legislatura, ya salió y dijo al tiro porque hay boicot. Los grupos de poder, la oposición y el INE están en contra de esta consulta. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso más tarde, sí, con más información. Nos vemos, órale, nos vemos.